Un fugitivo mexicano con documentos guatemaltecos escondido en Argentina. Eso no es casualidad, eso es crimen organizado operando a nivel continental. La captura de Fernando Farías Laguna, un ciudadano mexicano en Argentina, revela algo mucho más grande que un simple arresto. Revela un corredor criminal entre México, Guatemala y Argentina. Pero este tipo de actividad la hemos visto antes con el argentino Fred Machado que vivía en Guatemala. ¿Lo recuerdan? Y cuando entiendes cómo se conectan estos tres puntos, entiendes cómo se mueve el dinero sucio, las identidades falsas y la impunidad moderna. Te lo explico, acompáñame. La captura del mexicano Fernando Farías Laguna en Argentina no es una simple noticia. Es una pieza más en un rompecabezas que muchos prefieren no mirar, no saber, no oír y no escuchar. La operación para detenerlo se ejecutó el 23 de abril en el área de Buenos Aires, luego de un trabajo coordinado entre autoridades argentinas, mexicanas y mecanismos internacionales de búsqueda. No fue un encuentro casual, fue el resultado de seguimiento e intercambio de información, cooperación transnacional y mucho trabajo entre estos países. Farías está vinculado a investigaciones sobre huachicol fiscal en México, una estructura criminal que no se limita al robo de combustible, sino que mueve millones mediante fraude, contrabando y uso de empresas para encubrir sus operaciones ilícitas. Pero quienes no conocen el término, huachicol es la palabra popular utilizada en México para describir el robo o el tráfico ilegal de combustible. Originalmente se asocia a esas tomas clandestinas en ductos de petróleo y gasolina, pero con el tiempo ha evolucionado hacia esquemas mucho más complejos. Importaciones falsas, combustible adulterado, evasión de impuestos, documentos fraudulentos y redes empresariales utilizadas para lavar ganancias. ¿Se acuerdan del caso de la gasolina que se iba a los Estados Unidos comprado por una pareja que estaba vendiendo el combustible? Bueno, por eso que cuando se habla del huachicol fiscal, ya no se habla de ladrones improvisados, sino de un crimen organizado con estructura financiera. Pero ¿qué tiene que ver Guatemala y Argentina con todo esto? Se habla incluso de redes capaces de mover volúmenes masivos de combustible con apariencia legal mientras vacían al Estado desde adentro. El mexicano Fernández Farías Laguna, ciudadano mexicano, presuntamente utilizando identificación guatemalteca mientras se ocultaba en Argentina, resume por sí solo la dimensión internacional de esta historia. Origen en México, documentación vinculada a Guatemala y refugio en territorio argentino, más o menos como la historia que yo le he venido explicando. Cuando un personaje así aparece escondido en otro país, la pregunta no es solamente dónde lo encontraron. La verdadera pregunta es por qué estaba allí. Y ahí encontramos el terreno serio. Porque los fugitivos internacionales no escogen destinos por accidente. Buscan lugares donde pueden respirar, ganar tiempo, mezclarse entre la población y reorganizar dinero, contactos y protección. Eso explica por qué terminó en Argentina. No es la primera vez. Fred Machado está en mi libro El vuelo final, la reina del aire. Él también salió en una noticia en Argentina vinculado a un senador argentino. ¿Se recuerdan? Por eso es que vemos este tipo de triángulo. Fred Machado vivió en Guatemala y tenía una compañía también donde aparentaba ser un hombre de negocio y terminó preso en los Estados Unidos.
Según reportes, incluso utilizaba documentación falsa vinculada a Guatemala. Se menciona una DPI, una cédula guatemalteca presuntamente emitida en San Antonio La Paz del Progreso. En el departamento del Progreso entraba mucha droga. Si eso se confirma plenamente sería extremadamente delicado porque una identidad oficial, especialmente falsa, no aparece sola. Detrás de eso normalmente hay facilitadores, corrupción, recursos y una red dispuesta a sostener la fuga, especialmente entre México y Guatemala. Mi experiencia personal luego de haber vivido y trabajado en Guatemala es que precisamente la zona de San Antonio, La Paz en el Progreso y las áreas cercanas han sido históricamente vulnerables a la corrupción y el tránsito de grandes cargamentos de cocaína, especialmente saliendo de Venezuela y de Ecuador. Por su ubicación estratégica, conectividad terrestre y cercanías a corredores logísticos, estas áreas pueden ser utilizadas para mover droga que llega por vía marítima y área desde Sudamérica hacia Centroamérica, posteriormente para llevárselo hacia Estados Unidos. Por eso, cuando aparece mencionado ese punto geográfico en un caso, documentados falsos, para mí no se me pasa desapercibido. También trascendió que existía una alerta internacional de Interpol. Eso significa que ya no hablamos de un problema local. Hablamos de cooperación internacional y persiguiendo a un actor considerado relevante. Un señor que traficaba con combustible, con una DPI guatemalteca, escondiéndose en México. Me pregunto si eso es solamente parte del problema. Puede ser de que esto esté envuelto con aquellos elementos corruptos de la Marina mexicana. Y aquí es donde voy a hacer una observación importante. Simplemente no estoy hablando de Argentina como país ni de su gente. Estoy hablando de una realidad que hemos visto en distintos momentos. Ciertos actores criminales han considerado a Argentina un lugar útil para esconderse o moverse con bajo perfil. Los casos recientes no crean esa percepción, la refuerzan. En los últimos años también hemos visto otros expedientes donde Argentina y Guatemala aparecen no necesariamente como socios directos, sino como piezas distintas dentro de las redes criminales transnacionales. Guatemala, más vinculada a rutas logísticas, pistas clandestinas y tránsito regional. Argentina, más asociada a refugio, finanzas o coberturas políticas. Y ese patrón merece atención. Cuando una persona cree que puede desaparecer lejos del foco principal de la investigación, cambiar identidad y empezar de nuevo, escoge territorios que perciben con espacio, burocracia lenta o una menor presión inmediata. Eso lo hemos visto varias veces y Argentina se ha prestado para este tipo de actividades ilícitas, pero eso solamente puede ocurrir cuando existe una corrupción en el sistema. Yo mismo vi patrones similares durante mis años asignados en Guatemala del 17 al 22. Allí uno entiende rápido cómo operan estas redes. Cambian de nombre, cambian de país, cambian de documentos, pero siempre mantienen la misma logística. Cuando sienten presión en un lugar, se desplazan a otro. Eso me recuerda también el caso del argentino Fred Machado, vinculado al proceso federal de Estados Unidos contra la señora Deborah Lynn Mercer Irwin, caso en el que participé y testifiqué. Machado habría escapado de Estados Unidos fingiendo su suicidio.
para luego reaparecer en Argentina. Posteriormente surgieron reportes públicos sobre conexiones políticas, dinero relacionado con campañas y uso de aeronaves privadas. Distintos nombres, distintos expedientes, pero una dinámica parecida. Cuando la justicia se acerca, buscan distancia y refugio. Ese es el verdadero mensaje de esta captura. El crimen organizado ya no opera pasando en fronteras, opera pasando en oportunidades. Hoy pueden delinquir en un país, esconder dinero en otro, conseguir documentos en un tercero y refugiarse en un cuarto. Esa es la amenaza moderna. Por eso es que lo de Fernando Farías importa, porque no estamos viendo solamente la caída de un solo individuo, estamos viendo cómo funciona una red y una organización completa. México, Guatemala y Argentina siguen siendo países profundamente corruptos. Soy Jesús Daniel Romero, ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos. Este es mi canal Inteligencia y Poder. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Suscríbete, comparte y comenta. Activa las notificaciones y participa en los chats en vivo. Y si deseas apoyar este canal independientemente, tus chats y tus superchats sí ayudan directamente a seguir produciendo contenido serio y profesional. Gracias, se les quiere mucho y nos vemos la próxima vez.